Bueno, buenas tardes, estimados alumnos. Siguiendo con las clases, habíamos quedado en la introducción, en la guía, en la unidad 1, habíamos dado la primera parte hasta llegar a los conceptos de los principios, que eran los principios del derecho. Recordemos que los principios del derecho laboral son fuentes del derecho. ¿Qué significa fuentes? Son fuentes, o sea que quien, en el caso de un juez, puede utilizarla para dictar un veredicto. ¿Y por qué era así? Porque son fuentes, pero que pueden o no estar reguladas o puestas en las normas. Cuando hablamos normas, ya sea la ley, estatutos, convenios colectivos, resoluciones, decretos, etcétera, etcétera. Habíamos dicho que el principio del trabajo, los principios generales del derecho son pautas superiores emanadas de la conciencia social sobre la organización jurídica de una sociedad. Bueno, habíamos dado el concepto, ahora lo que nos quedaba ver qué son, cuáles eran los principios del derecho laboral. Estos principios del derecho laboral son 11 y vienen a ser los más relevantes vienen a ser, primero, el principio protectorio. Se expresa a través de tres reglas. Uno, el indubio pro operarium, que significa ante la duda de una interpretación, siempre se debe estar a favor o interpretar a favor del operarium, es decir, a favor del trabajador. Luego, la segunda regla es la regla de la aplicación de la norma más favorable para el trabajador. Esa es conocida, que ya la citamos anteriormente, que ante la existencia de distintas normas, de distintas leyes que dicten sobre un caso en especial, un caso laboral en especial, siempre se va a tomar como válida, o para la aplicación de ese caso, la norma más favorable para el trabajador. Claro ejemplo, si tenemos una ley, por ejemplo, que establece que para una antigüedad del trabajador hasta 5 años va a tener 14 días corridos de vacaciones. Pero puede ser que el convenio colectivo de trabajo de esa actividad diga que para la misma antigüedad tenga, supongamos, 14 días hábiles. Ustedes saben que hábiles no se cuentan sábado y domingo. Entonces, contando eso, ya no serían 14 días, sino que serían más o menos como a 18, 19 días. ¿No? O puede ser que establezca que para una antigüedad hasta 5 años tengan 20 días o 21 días. ¿No? Eso es válido siempre que la norma, por más que sea de menor jerarquía, pero sí es válida siempre y cuando sea más favorable para el trabajador. Y la última, que es la regla de la condición más beneficiosa. ¿Qué significa? Que si en el tiempo hay reglas que son más beneficiosas para el trabajador, se las debe respetar, se las debe tomar a esa. Por ejemplo, si por una cuestión X se modifica la regla a partir de hoy, ¿no es cierto? Se modifica la ley a partir de hoy y esa ley es más beneficiosa para el trabajador, se tendrá en cuenta esa ley. Por más que el trabajador haya ingresado antes de la sanción de esta nueva norma. Y bueno, lo mismo, si hay una norma que quita algún beneficio a partir de hoy, ¿no es cierto? Cuando los trabajadores anteriores no les afecta, y afectarán a los que ingresan a partir de la sanción de esa norma. Pero, por supuesto, una norma así estaría violando todos los principios de derecho, más que todo la cuestión del proteccionismo. Bueno, pero ustedes saben que muchas veces se puede dar estas situaciones, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo lo homologa. Bien, otro principio, el principio de la irrenunciabilidad de los derechos, ya vamos a analizar uno por uno. ¿No? Principio de la continuidad de la relación laboral, principio de la primacía de la realidad, principio de la buena fe, principio de la no discriminación, igualdad de trato, es importantísimo, principio de la equidad, ¿eh? Principio de la justicia social,
Justicia social, ustedes saben que es dar a cada uno lo que le corresponda por derecho. Principio de gratuidad, principio de la razonabilidad y el principio de la progresividad. El principio de la progresividad está muy relacionado con la regla de las condiciones más beneficiosas. Ya vamos a analizar uno por uno. Principio protectorio. Junto con el de la irrenunciabilidad, puede ser considerado el de mayor importancia. Su finalidad es proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana y se manifiesta en distintas técnicas dirigidas a equilibrar la diferencia persistente entre el trabajador y el empleador. Ustedes saben, ya vimos que hay una diferencia sustancial entre la cuestión más que todo económica entre el trabajador y el empleador. Supone que el trabajador es la parte más débil, por ende siempre, por lo menos en nuestro país, siempre la oferta laboral fue inferior a la demanda. ¿Qué significa? O viéndolo desde otro punto de vista, la demanda de trabajo siempre fue mayor a la oferta. Y eso muchas veces dio lugar o da lugar actualmente a que haya muchos abusos en la cuestión de la parte laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el trabajador en la desesperación de conseguir un trabajo para mantener su familia, es capaz hasta de trabajar en forma irregular en cuanto a su registración. Y bueno, son cosas que se dan, no es para hacer apología del delito, por supuesto, no malinterpreten, pero que en realidad existen. Estamos hablando hoy en día, ustedes fíjense, con la situación de la pandemia que estamos azotados, que estamos viviendo, sale a la luz que existe en la masa laboral, existe más del 30 y por no decir 40% de la masa laboral está no registrada, es decir, está, como vulgarmente se dice, en negro. Entonces, no tienen aporte, no tienen jubilación, no tienen obra social, no tienen una cobertura social como corresponde. Y por ende tampoco les aseguro que no deben cobrar los sueldos de convenio mínimos que establecen las reglamentaciones, las normas. Bueno, por esa razón es que estos principios son muy importantes, el protectorio más que todo. Bueno, habíamos dicho que este principio protectorio se dividía en 3 subgrupos. El indubio properario, que ya dijimos, que si la duda recae en la interpretación de la norma para un hecho concreto, o sea, hay una ley, una norma, pero que tiene diferentes grados de interpretación para ese hecho concreto laboral. Entonces se va a tener en cuenta, se va a tener que tomar la interpretación más beneficiosa para el trabajador. Ejemplo, supongamos. Ustedes saben que para las vacaciones, supongamos, ustedes tienen que tener, por ejemplo, un periodo determinado. En la parte privada, supongamos, se ve desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril. El periodo vacacional y que se puede extender especialmente hasta el 31 de mayo. ¿No? Con eso es suficiente. Pero ¿qué pasa? Pasó ese periodo y por razones de enfermedad, supongamos, no se lo tomó. La ley no dice nada. Teóricamente, al no tomarse en ese periodo, existe la caducidad. Es decir, que si no se toma el periodo, las perdió, pierde. Pero, ¿qué ocurre? Quien está enfermo, se supone que no se las puede tomar. ¿No? Entonces, como la ley no dice nada, entonces ahí ya estamos en dos interpretaciones. ¿Qué hace? ¿La pierde a esas vacaciones o se la prorroga para más adelante? En ninguna parte de la ley dice eso. Pero, por esta cuestión del indubio properario, hay dos interpretaciones. Y ante la duda, ¿cuál tomamos? Ante la duda, la más favorable para el trabajador. ¿Y cuál es? Que se la tome más adelante. Claro ejemplo. La otra es la regla de la norma más favorable, que ya conocemos. En caso de duda sobre la aplicación de una o más normas o más leyes a un determinado caso laboral,
se va a aplicar aquella norma que sea más conveniente para el trabajador. Claro ejemplo, recién le dije, que la ley habla de 14 días corridos para una antigüedad de 5 años del trabajador. Entonces, el convenio habla de 21 días corridos hábiles para esa misma antigüedad de 5 años, y bueno, se va a tomar el convenio, aunque el convenio sea de menor jerarquía que la propia ley. Y la otra es la regla de la condición más beneficiosa, y pone que cuando una situación anterior sea más beneficiosa para el trabajador, se la debe respetar. La modificación debe ser para ampliar beneficios laborales y no disminuirlos. Las condiciones de trabajo individualmente pactadas por las partes no pueden ser modificadas por el futuro en perjuicio del trabajador, aun cuando surja un convenio colectivo nuevo. Bueno, esto es, como dije, siempre el gremio está dispuesto existen para defender los derechos del trabajador. Los derechos del trabajador no se pueden disminuir, porque sí, acuérdense que veníamos de la época de los grandes terratenientes, en el cual se trabajaba de sol a sol, no había condiciones dignas de trabajo, nada por el estilo. Ya lo dije anteriormente, que muchas veces no hay que aplicar la cuestión maquiavélica, el criterio maquiavélico de decir quién justifica los hechos. No, porque el trabajador muchas veces no tiene la culpa de las situaciones que se esté viviendo y de la manera económica. Entonces, acá lo que se trata es de que nuestros gobernantes, repito, y el empresariado tomen carta en el asunto y realmente trabajen como deben trabajar, como es un país. Supongamos un país escandinavo, los países escandinavos, como ser Finlandia, Noruega, todos esos países, Holanda, son países europeos del primer mundo y tienen políticas socialistas, no tienen políticas liberales como Estados Unidos. Allí, escúchenme, todos pagan un impuesto importante de su sueldo, pero el Estado se hace cargo de la salud, de la seguridad, de la educación hasta de posgrado. Educación de primer nivel, de posgrado universitario. Se hace cargo de todo. Entonces, y con el resto del sueldo que le queda, tiene una vida digna. Es un sistema socialista que realmente es un sistema soñado. Y los trabajadores trabajan dignamente, tienen sus horas de trabajo correspondientes limitadas, sus vacaciones pagas, todo. Entonces, no digamos no se puede, sí se puede. Lo que pasa es que acá tienen que poner mano a la obra los gobiernos de turno y la masa empresarial. Bien. Luego tenemos el otro principio, que es el principio de la irrenunciabilidad. El derecho del trabajo parte del presupuesto de que cuando el trabajador renuncia a un derecho, lo hace por falta de capacidad de negociación o por ignorancia, forzado por la desigualdad jurídica económica existente con el empleador, con el fin de conservar sus fuentes de ingreso. Este principio procura evitar el tipo de renuncia. Lógico que puede suceder eso. Yo ya le dije, lo expliqué recién, cuando la oferta, la demanda laboral es muy inferior a la oferta que pueda haber en el medio del mercado, se da esta cierta situación. ¿Qué es lo que dice? Bueno, te pago menos sueldo que corresponde, no te voy a pagar vacaciones, no te voy a pagar aguinaldo, ¿entiendes? Que todo eso hace que realmente el trabajador se sienta en una condición forzada, además por las diferencias que pueden existir entre la fuerza económica de cada uno. Entonces, existe ese principio de irrenunciabilidad. ¿Qué dice? Que un trabajador debe estar primero registrado correctamente como corresponde en el Sistema Único de Seguridad Social de la Nación. Cobrar el sueldo de convenio. Entonces, si el sueldo de convenio establece derechos y adicionales que debe percibir el trabajador, en ningún momento el trabajador puede renunciar a los mismos. Es nulo esa renuncia. Es más, el empleador tiene la obligación de pagar todo lo que corresponda, todo lo que establezcan
los convenios colectivos de trabajo. El trabajador no puede renunciar a ninguno. Es más, y por ahí, por H o por B, renuncia a alguno, es nula. ¿Por qué? Porque casualmente acá acá el empleador es que se encuentra con la obligación de pagar todo lo que corresponde. Y el trabajador recibir lo que la norma, lo que los convenios colectivos de trabajo o que algún decreto presidencial establezcan para cobrar, como sé los 4.000 pesos que con el sueldo de febrero percibieron todos los trabajadores de la actividad privada. Entonces, tiene que percibirlo sí o sí. Hay excepciones a este criterio de la organicidad, que son las transacciones, que es un acto jurídico bilateral, por el cual las partes hacen concesiones recíprocas, existen obligaciones litigiosas o dudosas, cada uno cede parte de su derecho, tiene efecto de cosa juzgada material sobre la pretensión objeto del negocio jurídico transado. Debe presentarse el juez de la causa por simulación. Son arreglos que se pueden llegar a hacer entre las partes para conciliar alguna cuestión laboral. Lo mismo la conciliación, otro es la renuncia al empleo. Acá no es que se está dejando el criterio digamos, al principio de la ley de la enfermedad. Muchas veces un trabajador renuncia a los efectos, supongamos, consiguió trabajo mejor, o renuncia por una cuestión de razones personales, pero nunca va a renunciar por una cuestión forzosa que el empleador esté bajo el techo de obligado a renunciar. Muchas veces se renuncia a un trabajo para obtener un trabajo mejor, o muchas veces por una cuestión de familia, tiene que viajar a alguna parte, trasladarse a vivir a otro lado, tiene que renunciar, y por supuesto, no le queda más remedio que eso. Prescripción. Por prescripción, esto es importantísimo. Muchas veces en el derecho laboral, tanto en el público como en el privado, la prescripción de los créditos laborales se realizan a los 2 años. ¿Qué significa prescripción? Prescripción es la liberación de una obligación o la adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo. En el derecho laboral, supongamos, el empleador le está debiendo un adicional, es decir, un monto que no le pagó en un mes determinado, entonces le está debiendo, supongamos, ese adicional, pongámosle 5.000 pesos. Pasados los 2 años y que el empleador exija ese pago, prescribe. Es decir, que al empleador lo está liberando de esa obligación. Por eso, en el derecho laboral se aplican de las dos prescripciones. Tenemos dos prescripciones, la adquisitiva y la liberatoria. La adquisitiva es cuando se adquiere un derecho a través del tiempo. Y la prescripción liberatoria es la que libera de una obligación a través del tiempo. O sea que en el derecho laboral aplicamos la prescripción liberatoria, es decir, la que libera por el transcurso de 2 años, por haber transcurrido 2 años, libera de la obligación de pagar ese crédito o de cobrar, tanto de pagar como de cobrar, no mejor dicho, de exigir el cobro o realizar el pago dentro de los 2 años. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? El trabajador no deja pasar los 2 años porque si no, después no puede reclamar. Distinto del caso que lo reclame, no pasó el tiempo, vuelve a reclamar y sigue corriendo a partir de ahí los 2 años. Esto es muy importante, porque si viene dentro de 3 años, se acuerda, no me pagó la adicional de hace 3 años, ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ya está vigente la prescripción laboral. Siempre, nunca se olvide. En todo el ámbito laboral son 2 años. Luego tenemos otra excepción que es la caducidad. Este es medio parecido a la prescripción, pero el efecto legal no es lo mismo. La caducidad también es la pérdida de un derecho
por la inacción en el tiempo. Por ejemplo, ustedes fíjense en lo que yo decía recién en las vacaciones. Y las vacaciones establecen un periodo que va desde la parte privada, supongamos, desde el 1 de abril, desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril, y excepcionalmente puede excederse hasta el 31 de mayo, y no se las tomó en ese tiempo, y no hay ningún justificativo o una razón que la justifique que no se haya tomado ese tiempo las vacaciones, las pierde. O sea que ese periodo, que va desde el 1 de octubre hasta el, hablamos del 31 de marzo, es periodo de caducidad. Si no la tomo ahí, las pierdo. Salvo que la justifique razonablemente de por qué no se tomó en ese tiempo las vacaciones. Bien. Otro principio es el principio de la continuidad de la relación laboral. Esto es un principio muy importante. Yo lo voy explicando, ustedes lo tienen ahí para verlo. ¿Qué es lo que dice? Que ante la duda, si continúa o no una relación laboral, siempre el juez va a tomar una decisión sobre esto, va a determinar que por la continuidad de la relación laboral. Establece que cuando existan duda entre la continuación o no de la relación laboral o respecto de su duración, se debe resolver a favor de un contrato por tiempo indeterminado. Este tiende al mantenimiento de la fuente de trabajo. El contrato de trabajo tiene vocación de permanencia, lo que otorga cierta seguridad y tranquilidad al trabajador desde el punto de vista económico y psicológico. O sea, que supongamos la ley 2744, o sea, la ley para las entidades privadas, para la actividad privada, establecen ciertos tipos de contratos. Por ejemplo, establece un contrato a plazo fijo, como es también, por supuesto, en la parte que nos compete a nosotros, en la parte de los no docentes universitarios, nacionales, también existe un contrato de servicio. Digamos, en la parte privada tenemos el plazo fijo, es decir, que tiene un plazo determinado de duración, que en la parte privada no pueden exceder de los 5 años. O sea que ningún trabajador puede ser contratado de forma así temporal por más de 5 años. En la parte pública se hacen contratos también anuales, que se los va renovando, hasta que, bueno, hay después un decreto, ya sea gubernamental o en el caso de puede ser una ordenanza del Consejo Superior de la Universidad, donde se lo deja ya como en planta permanente. Ante la duda, tanto en la parte privada como en la parte pública, otra parte del Estado, si corresponde o no una cosa u otra, o falta algún requisito para que se determine qué tipo de contrato es, el juez determinará que es un contrato por tiempo indeterminado, es decir, un contrato para siempre. Otra cuestión más, supongamos, una persona hace abandono de trabajo. A ver, supongamos, te doy un ejemplo, por este principio también de la continuidad de la relación laboral. Es distinto con este ejemplo. Supongamos un trabajador faltó un día, 2 días, faltó una semana, faltó 20 días. Si la gente de recursos humanos, al faltar 2 o 3 días y sin que diga la razón por la cual se encuentra ausente, ¿qué es lo que va a hacer? En cualquier ámbito, público como el privado. Y le va a realizar un telegrama diciendo de que se presenta a trabajar dentro de las 48 horas, de lo contrario será pasible de alguna sanción. Corresponde. Bueno, eso es lo lógico y el trabajador tendrá que exponer cuáles son los motivos por los cuales no, no fue a trabajar. Eso es lógico, es lo más razonable y es lo que se tiene que hacer. Pero muchas veces se omite eso.
por una razón de un descuido, de una negligencia administrativa, tanto en la pública como en la privada, se omitió. El trabajador siguió trabajando, faltando. Por supuesto, al no tener, como hoy en día está todo automatizado el tema de la liquidación de haber en función de la asistencia, el trabajador saldrá con cero sueldo, porque al no trabajar, al no justificar, no le corresponde pagarse el día del sueldo. Es natural y es lógico. Salvo que sea por una licencia paga, esté enfermo o otra licencia que según los convenios pueden establecer y se paga. Pero en este caso no se paga porque no avisó ni nada. Bueno, ¿qué pasa? Luego, pasado un mes sin que trabaje, vuelve el trabajador y se presenta. Viene el empleador y dice, no, usted faltó un mes, pero recién se fija que faltó el mes. Usted faltó un mes, ya no puede entrar. No, señor, está muy equivocado. Él tiene derecho a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque nunca fue intimado para que regrese a su trabajo. Entonces, hay dos posiciones, el empleador que no lo deja entrar y el trabajador. ¿Qué va a hacer el trabajador? Va al Ministerio de Trabajo, seguramente será citado el empleador, tanto público como privado, que consiguen la situación. Y en ese caso, se va a aplicar el principio de la continuidad de la relación laboral. Más aún, supongamos que no llegue una conciliación, eso va a ir a la justicia, va a quedar en manos de un juez laboral. Y el juez laboral va a ver que nunca hubo una intimación para que se presenten, nunca hubo nada de parte del empleador. Entonces, el juez va a determinar, en base al principio de la continuidad laboral, ante la duda, que va a decir, no, vuelvo a trabajar. ¿Y qué va a hacer el empleador? Calladito la boca, tiene que tomarlo. Mucho más aún tratándose de un trabajo administrativo de la administración pública, como el caso de un no docente de la Universidad de Catamarca, supongamos. ¿Mm? Entonces, más que tienen inestabilidad absoluta, no pueden ser despedidos sin justa causa mediante un sumario administrativo. ¿Mm? Eso es lo que sí es el principio de la continuidad. ¿Mm? Principio de la primacía de la realidad, es el otro principio, el número 4. Esto también ya lo analizamos, clarito. Lo analizamos en el caso del monotributista que irregularmente se encuentra bajo relación de dependencia. Ustedes ya saben que para estar bajo relación de dependencia se cobra sueldo, a ese sueldo, el sueldo tiene un sueldo bruto, que es el sueldo básico más original del convenio, a ese sueldo bruto, al trabajador se le descuenta para los aportes de jubilación, para los aportes de obra social, para los aportes de la ley 1972, que es para el PAMI, y también, por supuesto, eh, si es afiliado al gremio, también se le aportará para el gremio. ¿Mm? Entonces, esas son retenciones legales que se tienen que hacer. También, si gana en este momento más de 55.000 pesos aproximadamente, tendrá que pagar también el impuesto de la ganancia, que eso es una retención obligatoria que tiene que hacer el empleador, que eso es una cuestión impositiva que va a pagar. Y luego también el empleador tiene que pagar las cargas sociales, que son por tener trabajadores, que es complementario, que eso paga el empleador, que es para la obra social, para la jubilación, la ley de riesgo de trabajo, que es obligatorio para todos los trabajadores, tanto públicos como privados, que eso lo paga el empleador, vamos a ver después el último que me la muestra, y todo este fondo, todas las otras obligaciones laborales que se disponga a nivel nacional, por supuesto, tanto para la parte pública como la privada. Entonces, este señor, el monotributista que trabaja bajo la relación de dependencia irregularmente, porque no debería ser monotributista, acuérdense que esa persona factura en vez de tener un sueldo, no tiene ninguno de estos beneficios, no se le hace ningún tipo de retención, ¿me entiendes? Está de manera irregular. Acá prima qué? Prima la realidad o los hechos ante qué? Ante la parte contractual, ¿por qué? Porque ese trabajador va a hacer hacia la parte privada o con
cuando él estaba con la administración pública, con el organismo público, una locación de servicio, una locación de obra. Y eso no es malo. Por supuesto, lo hace. Pero ¿cuál es el riesgo que corre el empleador? Que en cualquier momento el trabajador como una de prueba puede llegar a hacer una denuncia en el juzgado laboral, donde denuncie esta irregularidad y el juez, en base a este principio y ante las pruebas que presente el trabajador, va a determinar que todo el tiempo que el trabajador tuvo trabajando en ese organismo o en la empresa sea tiempo de trabajo. Es decir, que se va a transformar todo, se van a tener que pagar todos los sueldos, las diferencias de los sueldos que no se le abonó, y va a tener que aportarle todos los aportes de jubilatorio, etcétera, etcétera, que en definitiva va a tener que blanquear en el momento que él ingrese. O sea que, miren ustedes a qué se exponen ante esta situación laboral. Principio de la buena fe, por supuesto, que ambas partes tienen que primar este principio donde tiene que poner, digamos, en vaga redundancia, el buen trato y la fidelidad, ya sea el trabajador de todo lo que se hace en la empresa, no divulgarlo, más si se trata de fórmula o se trata de empresas donde se trabaja con secretos bancarios, etc. Principio principio de la no discriminación y igualdad de trato. Bueno, esto está de más decirlo. Hay acá dicen los convenios que establecen las leyes laborales que no se debe discriminar ni por sexo, ni por religión, ni por género, ni nada por el estilo. Existen las leyes que sancionan la discriminación. Esas leyes son complementarias del derecho laboral. El derecho laboral en ninguna parte dice qué pasa si es despedido por una cuestión de discriminación. Allí automáticamente se entraría a jugar un papel protagónico o de forma complementaria las leyes contra la discriminación. Principio de la equidad. Esto es un principio muy importante. Se lo explico. Muchas veces el legislador, por supuesto, con buen criterio, siempre teniendo en cuenta la protección que debe brindar la ley al trabajador, por una cuestión tal vez pasó desapercibido, esa ley provoca a un caso determinado un daño. A un caso, por ejemplo, trabajador, ¿no es cierto?, que la propia ley le ocasiona un daño. Pero un daño sin haberlo querido hacer a propósito el legislador, ¿no es cierto? Pero muchas veces ustedes saben que el derecho laboral, como todos los derechos, más que todo el laboral, es un derecho que, al ser un derecho social, un derecho que muchas veces tiene lagunas legales. Por esa razón que todas las otras leyes de derecho civil, por ejemplo, de las leyes de contra la discriminación, son complementarias y se aplican dentro del derecho laboral. Pero acuérdense, el derecho laboral siempre está un peldaño más arriba en cuanto a la parte de poder ante las otras leyes. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que ante un caso de una cuestión disvaliosa, es decir, que el legislador, sin haberlo querido provocar, lo provocó con la letra fría de la ley, un daño al trabajador. Entonces, el juez, valiéndose de este principio, tiene todas las facultades para actuar de forma de solucionarle ese daño al trabajador. Es decir, el juez va a poder dar un veredicto, va a poder dar una sentencia, un fallo, apartándose de la letra fría de la ley para no provocarle un daño
a este trabajador. Es muy importante este principio de la equidad. Bueno, el principio de la justicia social, que ya saben, la justicia social, ¿qué es? Es darle a cada ciudadano lo que por ley le corresponde, trayéndolo a nuestro derecho laboral, es pagarle, supongamos, y darle todo el derecho que previsto en las leyes laborales y previsto en los convenios colectivos de trabajo, previsto en los decretos, previsto en resoluciones o previsto en ordenanzas de los consejos superiores, como en este caso, que le corresponde al trabajador. El trabajador no debe mendigar nada. El trabajador tiene que percibir lo que por ley le corresponde. Otro principio es el principio de la gratuidad. ¿Qué significa? Que ningún trabajador, por una cuestión económica o por falta de dinero, puede dejar de recurrir a la justicia ante una irregularidad que haya padecido, ante, por ejemplo, una injuria. Injuria significa un daño que le están haciendo al trabajador, porque no le están pagando lo que corresponde, no le están dando las vacaciones que corresponden, o le están dejando de cumplir con un derecho que por ley o por estatuto, por convenio, le corresponde. Entonces, ya el trabajador ya le solicitó, ya lo intimó al empleador a que cumpla con ese derecho que no está, sin haberlo recibido, entonces no le queda más camino que hacer la conciliación o, en todo caso, la justicia. Ojo, el tema de la conciliación se puede obviar, o sea, el trabajador antes de ir a la conciliación puede ir directamente a la justicia. Pero ¿qué dice la justicia? Que es mejor ir primero a la conciliación, porque capaz que hablando hay un conciliador, hay un abogado del Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no es cierto? Puede llegarse a conciliar sin llegar a un juicio. Y ahí nomás se hace un arreglo y se llega a ese fin. Se soluciona ese problema. Pero, no obstante ello, no es obligación ir a la conciliación. Puede ir directamente el trabajador, recurrir directamente a la justicia. Pero para ir a la justicia necesitan sellados, necesitan pagar abonos, gastos, entonces judiciales, administrativos. Bueno, el principio de la gratuidad dice que un trabajador no va a pagar nada de eso. ¿Por qué? Para que pueda acceder a la justicia y no por razones de que económicamente no posee dinero, deje de acceder a eso. Por supuesto que para ello el Estado proporciona, ¿no es cierto?, abogados para que lo asesoren de forma gratuita, y que son los abogados de oficio, tanto en la parte provincial, que están en la DIL, Dirección de Inspección Laboral, la provincia, y en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que les va a proveer profesionales sin cargo, sin costo, que son, por supuesto, son empleados del Estado, tanto nacional como provincial, para asesorarlo desde el punto de vista del derecho laboral. Todo ello en función de que el trabajador tenga todo el derecho a poder recurrir a la justicia y que no sea la razón económica una cuestión de impedimento para recurrir a la misma. Bien. Por supuesto que si un juicio y el trabajador pierde ese juicio, bueno, tendrá que pagar las costas y lo que el juez determine, lógico. Pero para iniciar el juicio no hace falta abonar ningún canon ni ningún gasto administrativo. En el fuero laboral, no es tanto en el civil sí se debe abonar. Luego tenemos el principio de la razonabilidad, que esto está muy relacionado con el tema del principio de la equidad, que es por las razones de lógico.
escúchame, si tenemos un derecho que de fondo es protectorio, y lógico que el juez ante una cuestión divaliosa y va a tener que interpretar, va a tener que dar un veredicto en función de protegerlo al trabajador. Y esto es el principio también de la razonabilidad. ¿Sí? Se usa la razón ante la fuente fría, o sea, ante las letras frías. Otro punto importantísimo es el principio de la progresividad. ¿Qué es lo que le digo? Que apunta a que las garantías constitucionales de los trabajadores, en virtud de la protección establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, no se vea condicionada por eventuales normas regresivas que atenten contra el orden público laboral. Es decir, que este impone el deber de que ante cada cambio normativo en materia laboral se vaya progresivamente, se amplía el nivel de tutela y no se disminuye. Y por otra parte implica la recuperación de derechos de los trabajadores, formando la legislación, incorporando mayores beneficios laborales a las leyes y los convenios colectivos de trabajo, y compatibilizando la jurisprudencia con los principios y garantías de carácter protector. ¿Qué significa? Ustedes vieron que cuando habíamos visto derecho laboral, habíamos dicho que una de las características del derecho laboral era progresivo. Es verdad, tampoco no podemos tener un derecho legislado en una norma del año 1900, o de, qué sé yo, de 1976, supongamos, o 1980. Hoy estamos en 2020, estamos prácticamente después de 40 años, entonces por ahí existen razones tecnológicas, estamos la tecnología del primer mundo, entonces muchas veces, tal vez, el derecho deba acompañar también ese cambio tecnológico, pero tratando esos cambios no afectar los derechos de fondo, tratando de no afectar los derechos de fondo como ser uno de los derechos más importantes, que el derecho, que es el principio de la autonomía de la voluntad, los derechos adquiridos por uso de costumbre. Es decir, perfecto, el derecho tiene que ser progresivo, pero nunca olvidándose de que es un derecho protectivo y que las leyes deben ser para mejorar el derecho laboral a la protección de los trabajadores y no en detrimento de ellos. ¿Sí? Eso que quede bien clarito. Acá, con esto terminaríamos el tema de los principios del derecho laboral. ¿Sí? Y acá lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es la legislación nacional en materia de educación y régimen laboral de la educación superior. Esto es una pirámide que ustedes la tienen ahí, que habla de relación a normas. Relación a normas significa que las normas van de mayor a inferior. Y todas estas normas, repito, todas estas normas, por más que esté la de más bajito, que es una disposición, siempre que esa disposición prevea mayor beneficio para el trabajador, se va a aplicar esa norma ante una norma de mayor envergadura. La norma máxima que nos rige a todos es la Constitución Nacional Argentina. El artículo 14 bis que habla del constitucionalismo social, ¿sí? Del derecho laboral, propiamente dicho. Luego tenemos las leyes nacionales, ¿sí? La ley 2744 a la parte privada, la ley nacional de educación, la ley nacional para los trabajadores de la administración pública, ¿sí? Y de ahí tenemos, luego recién vienen las constituciones provinciales, de ahí vienen las leyes provinciales, donde en las leyes provinciales tenemos los estatutos de los empleados, de los no docentes, del nivel terciario, de los IES, de las provincias. ¿Sí? También tenemos los estatutos del docente provincial, que son leyes, que son aprobadas a través de leyes. Luego tenemos decretos, ordenanzas, resoluciones, disposiciones, y nos faltaría uno,
que para el caso nuestro, los convenios colectivos de trabajo, tanto para el docente universitario como para el no docente universitario nacional. O sea que a ellos los tendríamos que poner después de leyes nacionales. Acuérdense, por favor, agréguenle en eso, es muy importante, tenemos Constitución de la Nación Argentina, leyes nacionales, convenios colectivos de trabajos. ¿Sí? Para nuestro caso, los convenios colectivos de docentes universitarios nacionales y no docentes universitarios nacionales. Por favor, agréguenle a esta pirámide. ¿Sí? Bien. Acá está explicada luego, dice, ya está enumerado en punto 4. Habla Constitución Nacional, Ley de Educación Nacional, 26.206, la Ley Nacional de Educación Superior, 24.521, Estatutos de la Universidad Nacional de Catamarca, convenios colectivos de trabajo para docentes, instituciones nacionales, convenio de trabajo 066/06 para el personal no docente. Y en tema de la provincia de Catamarca, tenemos Constitución Provincial, la Ley 3122, que es el Estatuto del Docente Provincial, la Ley 3276, que es Estatuto al Personal Civil de la Administración Pública Provincial. Y ahí tenemos incluido al personal no docente. ¿Sí? Y resoluciones ministeriales en cuanto a las regulaciones de los IES, que es la resolución ministerial 1318. Esos los IES, acuérdense que son los institutos terciarios de educación superior de las provincias, ¿sí? Que también son, por supuesto, educación superior. Bien. Ya nos queda poquito para que se corte, porque son 40 minutos de esto del Zoom. ¿Sí? Vamos a continuar un poquitito más. Otro derecho que establecía el artículo 14b, acuérdense que establecía tres derechos. El derecho individual, donde tenemos todas las leyes, convenios. ¿Sí? Tenemos el derecho de la seguridad social, que son todo lo que emana de las leyes propiamente dichas, tanto leyes, y para ello se crearon las leyes de previsionales, la ley de obras sociales, la ley de fondo de desempleo, ¿sí? la ley de riesgo de trabajo, ¿sí? Que son leyes que hacen a la seguridad social. ¿Qué es seguridad social? El derecho de seguridad social. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la protección de las dominadas contingencias sociales, ¿sí? Como la salud, la vejez, la desocupación. Se trata de casos de necesidades biológicas y económicas. Ampara al trabajador dependiente, al autónomo y también al desempleado de las contingencias de la vida que pueden disminuir la capacidad de ganancia del individuo, materializándose mediante un conjunto de medidas y garantías adoptadas a favor de los hombres para protegerlos de ciertos riesgos. ¿Sí? Por eso, cuando, por ejemplo, existen las asignaciones familiares, tanto por hijo discapacitado, por nacimiento, por adopción, por incapacidad, la asignación familiar, por ejemplo, es también la ayuda eh, por el inicio de clase, ¿sí? La ayuda escolar, que se llama. Los fines de la seguridad social no son los mismos que los de derecho de trabajo, aunque ambos se destacan por su carácter protector y por garantizar determinados niveles de subsistencia a las personas. El derecho de seguridad social tiene un sujeto más amplio que el laboral, ya que no solo abarca a los trabajadores dependientes, sino también protege a los autónomos y los desempleados. Y lógico, los trabajadores autónomos tienen la obligación de pagar una jubilación como autónomo para el día de mañana jubilarse. ¿Entiendes? También tienen que pagar para tener una obra social. Por ejemplo, en la parte de aquel desempleado va a tener un seguro de desempleo, que también es una ayuda social, y también va a tener una ayuda universal por hijo, ¿sí? un plan de trabajo, todos estos planes que el Estado tiene que solventar para las personas desocupadas. ¿Cuál es algo muy importante de esto? La persona muchas veces no es desocupada porque quiere, sino porque realmente es un flagelo que
que hoy nos a nuestra sociedad. Entonces, el Estado, en función de su obligación y en base al derecho a la seguridad social, tiene que brindarle toda la atención, la mayor atención posible para estos, para estas personas, para que son nuestros ciudadanos. ¿Sí? Y el Estado tiene la obligación de proteger. Por esa razón, hay que tener hospitales dignos, hospitales que estén bien munidos de todos los elementos para una muy buena prestación de la salud. Todas estas cosas, por ejemplo, la jubilación es una seguridad social. ¿Sí? Pero acá nunca nos olvidemos que el Estado debe hacerse cargo de todas estas cuestiones. ¿Sí? Bueno, acá todavía me da con que parece que no dice grabando. Bueno, vamos a seguir a ver hasta cuándo puedo seguir. Si no, lo vamos a cortar. Entonces, tenemos un encuadre jurídico que dice que la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, considerándose como fuente principal, eleva el rango constitucional a favor de los trabajadores el otorgamiento de los beneficios de la seguridad social con carácter de integral e irrenunciable. Seguro social obligatorio a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía económica, jubilaciones, pensiones móviles y la protección integral de la familia, materializada en la defensa del bien de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Bien, vamos a hacer un breve paréntesis acá, vamos a cortar y vamos a seguir con la otra, por la duda que nos corta acá, y así seguimos ahora con los principios de la seguridad social. Bueno, continuando con la clase de hoy, quedamos en lo que se refiere a los principios de la seguridad social. Ya habíamos dicho que era la seguridad social, ahora la seguridad social tiene principios. Uno de los principios fundamentales es el principio de la solidaridad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, vamos al ejemplo de la obra social, que es donde uno se puede ver el mayor tipo de solidaridad. Hay trabajadores que cobran un sueldo de, por ejemplo, mínimo, un sueldo de convenio de 30.000, 40.000 pesos, y otros trabajadores que cobran un sueldo mayor, un sueldo de 100.000, 150.000 pesos. Entonces, pero el hecho de que todos aportan, por lo general, un 3% para la obra social. Pero el hecho de que aporten más o menos no significa nada en la calidad de la cobertura que van a recibir. O sea, ¿por qué? Porque por esa razón es que el principio de la solidaridad, un trabajador que aporta, que gana 100.000 pesos, va a aportar una obra social del 3%, va a aportar 3.000 pesos de obra social. Y un trabajador que gana 30.000 pesos va a aportar 900 pesos. ¿Entiendes? Entonces, pero el hecho de que aporte menos o más no significa el grado de la calidad que van a recibir ambos. Tiene que ser óptimo. Ahora bien, esa solidaridad es lo que especifica este principio de la solidaridad. Como para dar un ejemplo. Otro principio es el principio de la responsabilidad. El principio de la responsabilidad establece que tanto de una parte como de la otra, o sea, tanto el trabajador como quien presta quien administra la obra social, deben ser responsables con las cuestiones que le corresponden a cada uno. Ustedes saben de que la obra social, un trabajador tiene cobertura de obra social en su grupo familiar inmediato, de la esposa y los hijos. Los hijos siguen teniendo obra social hasta los 25 años, siempre y cuando ellos estudien y presenten certificados de estudio. O sea, que en definitiva deben utilizar a la obra social el grupo familiar primario, nadie más. Por esa razón, cuando tienen los padres
y ellos no tienen cobertura de obra social, pueden adherir a la obra social mediante un aporte extra del 1,5 por parte del trabajador. Y los padres que no tienen cobertura, no tienen jubilación, no tienen nada, podrán tener una obra social. Otro, y por supuesto, desde el punto de vista de quién administra, porque acuérdense que quiénes son los que administran obras sociales acá en nuestro país, las obras sociales sindicales son los sindicatos. Por ejemplo, la obra social de los docentes universitarios, de los no docentes universitarios, de la parte privada, son los sindicatos, los gremios de esas actividades son los que administran las distintas obras sociales. Entonces también tienen que ser responsables en cuanto a la transparencia, ¿sí? En cuanto a la transparencia en el tratamiento y en cómo llevan a cabo sus tareas. Acuérdense que tenemos muchas irregularidades conocidas, hace como 4 o 5 años atrás, el caso de la obra social de los bancarios, en donde hubo un desfalco muy grande, encontraron troqueles de medicamentos truchos, recetas truchas, digamos, truchas en el sentido criollo, o sea, falsas, apócrifas. Y en el caso de, no vayamos muy lejos, acá en nuestra obra social del Banco Público de la provincia, que también se encontraron recetas adulteradas, recetas truchas, y bueno, todo eso hace también la parte del limpiador a que actúe con honestidad y transparencia. Otro principio de la seguridad social es el de la universalidad. La Constitución habla que todos los ciudadanos deben estar amparados por la seguridad social. En nuestro caso se refiere, en el artículo 14 bis, al derecho a la seguridad social de los trabajadores, que viene a ser, para ellos se crean, ¿no es cierto?, las diferentes leyes de jubilación, de obra social, de ART, de las leyes nacionales de desempleo para los trabajadores desempleados, de aporte de desempleados y las cajas de asignaciones y la ley de asignaciones familiares. ¿Sí? Por supuesto que al ser integral, al ser general, el Estado se tiene que hacer cargo de aquellas personas que no son trabajadores. En el caso de los autónomos, los trabajadores autónomos, o sea, aquellos que no están en relación de dependencia, hemos visto los independientes, ellos aportan una obra social como una jubilación como autónomo para que el día de mañana tengan una jubilación, un sistema jubilatorio, y en la obra social deben aportar a una obra social privada, a una obra social particular. Por supuesto que junto con aquellas personas que están desempleadas, el Estado tiene que hacer cargo a través de una salud pública, por eso los hospitales tienen que estar bien equipados para poder brindar un buen servicio, más ahora con el tema de la pandemia que nos acoge, y también, también protege a aquellos trabajadores desempleados mediante un seguro de desempleo por el tiempo que les corresponda y también bueno, asignaciones universales por hijo, planes de trabajo especiales, y bueno, todo lo que ustedes conocen en materia de seguridad social que reciben los ciudadanos que lamentablemente se encuentran desempleados. Ahora, ¿qué contingencias y prestaciones son cubiertas por la seguridad social? Son cubiertas todas, en contingencias biológicas que incluyen la maternidad, que incluyen a la vejez, a la muerte, o sea, la muerte a través de pensiones para la viuda. Contingencias patológicas se encuentran lo que cubre en cuanto a cuestión de enfermedades y accidentes inculpables, o a través de, por ejemplo, el trabajador tiene un accidente en la calle, un accidente inculpable, o una enfermedad, por ejemplo, una gripe, o en este caso el mismo coronavirus que hoy nos está acogiendo, tienen licencia paga. El empleador tiene que hacerse cargo de la licencia paga. ¿Sí? Por ejemplo, en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, se hace cargo ya una RT. Por esa razón, y que en la década del 90 se crea la ley de riesgo de trabajo, en el cual el empleador tiene que hacer un contrato con una RT para que cubra en caso de accidente de trabajo o enfermedades laborales, enfermedades profesionales laborales, y también
un indeseado fallecimiento por un accidente de trabajo o por causa de esta enfermedad profesional. Y va a pagar una indemnización por ello, ¿no? Ahora, hubo una gran reforma en la cual, antes que se reforme esta ley, el trabajador debía cobrar como última alternativa únicamente esta indemnización que preveía la ley, mediante una fórmula matemática. Pero hubo un caso, infortunio de mucha gravedad, en el cual el damnificado se sintió muy, digamos, muy dañado porque la indemnización que le correspondía no era acorde a la realidad que había sufrido. Entonces, este caso terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de ahí la Corte Suprema declaró inconstitucionalidad el hecho de no poder ir a la acción civil. Entonces, ¿qué pasa? A través de ese fallo se reforma la ley, la ley de riesgo del trabajo, y hoy en día todos los trabajadores tienen derecho a recurrir al fuero civil, es decir, a la justicia civil, para realizar una denuncia por daño, en el caso de accidente de trabajo o enfermedades laborales, profesionales. En ese caso, el juez va a determinar el daño y bueno, y va a ser solidariamente responsable tanto a la aseguradora de riesgo de trabajo como al empleador. Y por supuesto, la RT seguramente se hará cargo de lo que corresponda a la indemnización que por ley le corresponde, y el resto, hasta llegar al monto fijado por el juez civil, se tendrá que hacer cargo el empleador. Antes de que exista la ley de riesgo de trabajo, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, laborales, se hace cargo del empleador. Y esto dio origen a muchas veces, más que todo en las pymes, en las pequeñas empresas, en los comercios, en las pequeñas empresas, que dieron lugar a razones económicas muy graves, ¿no? Hasta hubo empresas que tuvieron que quebrar por algunos accidentes de trabajo. Por esa razón es el origen de esta ley, ¿no? Entonces, el empleador debe hacer un contrato y pagar una cuota mensual en función de la masa salarial, y por supuesto que esta cuota va a ser más alta según el riesgo laboral que corre el trabajador. No es lo mismo o la RT que puede pagar la universidad por los docentes o por los no docentes que realizan tareas administrativas, que nosotros realizamos tareas de enseñanza, de formación, que aquel que trabaja en una mina. Por ejemplo, imagínense el trabajador que trabaja en, supongamos, una mina lumbrera, no debe ser, pero mucho más cara la cuota mensual que la nuestra, ¿no? O sea, eso está por un razonamiento lógico. Otras contingencias sociales, que son, como ya dijimos, las acciones familiares que paga el ANSES, seguro de desempleo, etcétera, etcétera. O sea, que los aportes del trabajador y las contribuciones del empleador sirven para solventar las contingencias cubiertas por la Seguridad Social y se denominan cargas sociales. Acá tenemos que hacer una diferencia. Ya más adelante, cuando veamos, vamos a tratar de hacer una liquidación de sueldo, vamos a hacer con un PowerPoint para que ustedes puedan fijarse bien. Por el momento, un convenio colectivo de trabajo establece el sueldo que debe percibir un trabajador. En nuestro ambiente, supongamos, un trabajador docente. El convenio colectivo establece cuánto tiene que cobrar un profesor según su dedicación, supongamos semi-inclusiva y con tanta antigüedad. Entonces, de ese sueldo bruto va a tener, del básico es el sueldo que fija el convenio, más el adicional por antigüedad que también lo fija el convenio. Según su dedicación y antigüedad, va a tener un sueldo bruto, y ese sueldo bruto va a tener aportes o retenciones que le realizan al trabajador para la seguridad social. Una de ellas, aporte a la jubilación, aporte a la obra social, aporte a la ley 1932, que es la ley de obra social del PAMI, o sea, la ley de obra social del jubilado. Y luego, recién después de esto, va a tener el sueldo de bolsillo o el sueldo neto. Bueno,
O sea que eso se llaman aportes o retenciones que realiza el trabajador. Pero a su vez, la universidad como empleadora también realiza lo que se llaman contribuciones o cargas sociales a la seguridad social. Esta es en concepto de jubilación, en concepto de obra social, también en concepto de ley 1972, también en concepto de ART. Todo esto son lo que se llaman el costo o carga social del empleador. Esto es tanto en la parte pública como privada. Bien, y todas esas dos cosas, esos dos conceptos, vienen a solventar todo lo que corresponde a la seguridad social. Y me olvidaba del sindicato, que también todos los afiliados a los sindicatos tienen que realizar los aportes gremiales. Bien, esto es lo que hace la seguridad social. Ahora vamos a seguir con el constitucionalismo social. Ya vimos un poco cómo nace el constitucionalismo social. Ustedes saben que en nuestra historia, ya lo dijimos, corresponde al paradigma del constitucionalismo social con la reforma del año 1957 que se crea el artículo 14 bis. Ya habíamos dicho que en el año 53 se crea el paradigma clásico, la primera constitución nacional que tuvimos, ya lo explicamos en la clase anterior, y en el año 94 se incorpora, con la reforma del año 94, los derechos humanos. Que esto después se llama el constitucionalismo de los derechos humanos, que dio lugar a muchos hechos en nuestro ámbito laboral de inconstitucionalidad, tanto el caso Bisotti, ya lo vimos anteriormente, esto que acabamos de ver recién, la inconstitucionalidad de no poder recurrir ante un accidente de trabajo a la justicia civil, cosa que hoy sí se puede. Y bueno, y en el ámbito de nuestra vida como ciudadanos, en el ámbito civil, también se dictan muchas inconstitucionalidades en base. ¿Por qué? Porque el derecho humano, ¿qué es lo que busca? Proteger a la persona, de todos los avasallamientos que pueda esta persona tener. Bien. Y por supuesto, la Constitución Nacional establece en el Constitución Social 3 derechos, que son el derecho individual del trabajo, que está en la primera parte que contiene, consagra el derecho del trabajador a condiciones dignas y equitativas de labor, jornadas limitadas, descansos, vacaciones pagas, régimen remunerativo, justo, igual remuneración por igual tarea, y prevé un salario mínimo vital y móvil que menos de ese salario mínimo vital y móvil que es fijado por una homologación entre el Ministerio de Trabajo, que representa el Estado Nacional, las cámaras empresariales y los gremios, un salario que ningún trabajador puede cobrar menos, tanto público como privado, puede cobrar menos que un salario mínimo vital y móvil. Que eso tiene que garantizar, como dice mínimo vital y móvil, tiene que garantizar una vida adecuada, una vida digna, vacaciones y todo eso. Hoy el salario mínimo vital y móvil está en función de los 18.000 pesos. Razonen ustedes si hoy se cumple el objetivo del salario mínimo vital y móvil. Trabajo para ustedes. Y también habla de que todos los trabajadores van a tener una estabilidad en su trabajo. De ahí que decimos que el concepto de estabilidad es la permanencia jurídicamente garantizada. Permanencia jurídicamente garantizada. Es decir, que la Constitución garantiza la permanencia. Pero acá tenemos que hacer una acotación que ya la vimos anteriormente. El empleado público, o sea, en el caso del no docente universitario, por ejemplo, tiene estabilidad absoluta. Por supuesto que siempre y cuando ya hayan quedado como planta permanente. Mientras están con un contrato de servicio, ¿me entienden? Por 1 año, 2 años, termina el contrato y se les puede prorrogar o no. Eso en función de un contrato. Pero cuando quedan en planta permanente, estos tienen una estabilidad absoluta. Es decir, que no pueden ser despedidos sin justa causa, salvo, ¿no es cierto?, previo sumario administrativo. Un sumario administrativo en donde el trabajador se va a poder defender de todas las acusaciones que se realicen y se va a tener un final, va a tener un veredicto, una sentencia, en el cual si se establece que es responsable de esa irregularidad,
por lo cual se lo acusa, y bueno, será exonerado de la administración pública, en este caso de la universidad. En cambio, el trabajador privado, la actividad privada, tiene estabilidad relativa, puede ser despedido sin justa causa, pero la Constitución garantiza que esta persona va a percibir una indemnización por antigüedad, ¿no? Debido a ese despido incausado o unilateral, ¿no es cierto? Entonces, ya vimos también en la clase anterior cómo se obtenía esta indemnización, ¿no? Bien, y lo que respecta al derecho también prevé el derecho colectivo, ¿no es cierto?, de la Constitución, de donde se prevé que el derecho de los trabajadores a asociarse gremialmente para para su defensa. Por eso la ley manda a crear la ley de asociaciones sindicales, ¿no? Donde se crean los gremios, y después los gremios tienen que crear los estatutos de los funcionamientos, ¿no? ¿Cómo van a ser? Estos gremios son democráticos, es decir, que los miembros, los secretarios, deben ser elegidos en plenas elecciones de los trabajadores de manera democrática y transparente, libres, ¿no? Normalmente, un secretario gremial dura en su mandato cuatro años y puede ser reelegido, ¿no? Bien, y en este caso van a tener licencias gremiales y todo lo que le corresponde. En el caso del trabajador que continúa trabajando, ya sea en la facultad, en nuestro caso, o en la parte privada en la empresa, ellos tienen una licencia, el sueldo se lo sigue pagando el empleador, pero van a tener 1 o 2 días de licencia paga por el empleador y licencia gremial. Y todos los otros días que tengan licencia gremial, ya se hará cargo el sindicato al cual pertenece, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de un trabajador no docente, quien está con una semana de licencia gremial, bueno, un día será cargo de la universidad y el resto se tendrá que hacer cargo de los sueldos por esos días siguientes. El sindicato local de acá, de los empleados no docentes, el sindicato de empleados no docentes de la Universidad Nacional aquí de Catamarca. Y en el caso de los secretarios generales, ya sea provinciales de una localidad determinada, ellos no prestan servicio ya en los organismos o en las empresas. En este caso, los sueldos de estos trabajadores gremiales son afrontados por la Federación Nacional, es decir, por la Federación Nacional que nuclea, que seguramente tiene sede en la ciudad de Buenos Aires. Bien, y allí ellos son los que le pagan los sueldos a estas personas. Tienen una estabilidad, por supuesto, no pueden ser, en el caso de la parte privada, no deben ser despedidos sin justa causa, y en el caso de que al tener una tutela, tienen una estabilidad en el cual, en caso de que un empleador lo despida sin justa causa, automáticamente hace una presentación judicial y el juez va a ordenar su inmediata reincorporación, ¿no? Y en caso que no lo reincorpore, tendrá que pagar después todos los haberes caídos por la desobediencia, ¿no es cierto? Y después tendrá que pagar las indemnizaciones que correspondan, el tiempo que dure, que tarde hasta terminar el mandato de él, y 1 año más de tutela. O sea que no es fácil despedir a un trabajador gremial sin justa causa. Bien, y en materia de seguridad social, habíamos dicho que la seguridad social es de todo, es para todos los trabajadores, para todo el mundo, incluidos los trabajadores, pero la especialidad de esto, la particularidad, es que los trabajadores tienen cobertura ya de seguridad social por los aportes y contribuciones que realizan los empleadores y el trabajador. Bien, en cuanto a los antecedentes de nuestra Constitución, nosotros sabemos, ya dijimos que tenemos tres constituciones, dos reformas constitucionales. Primero, la clásica, donde nace la Constitución Nacional, en el 53, luego la del 57, que incorpora el artículo 14 bis, y luego la del 99, que incorpora los derechos humanos. Bien, resumiendo, con esta bolilla, con esta unidad 1, podemos rescatar que por lo general, lo importante y el corazón del derecho laboral ronda
en tres situaciones o en tres principios. El de la autonomía de voluntad, que ya lo vimos bien, ¿qué significa? Que en el derecho laboral no se aplica la autonomía de voluntad como en el derecho civil. Vuelvo a repetir el ejemplo. Ustedes compran una casa, el vendedor pide 5 millones de pesos, ustedes lo tienen, están dispuestos a pagarlo, ustedes están dispuestos a tomarla a la casa, comprarla en el estado que están de acuerdo, se hace la escritura, se dice el boleto de compraventa, una escritura, se paga, y eso nadie está obligado a vender ni a comprar. Y el que compra, compra en función de lo que él cree que está bien, perfecto. Es derecho civil. ¿Mm? En cambio, en el derecho laboral, el trabajador no puede pactar un sueldo con el empleador. O sea que si un convenio colectivo de trabajo establece que el trabajador tiene que cobrar 40.000 pesos, el trabajador no puede pactar, no, yo voy a cobrar 30, no me pague 40. Puede decir, trabajar, no, eso es incorrecto, es nulo. Sí o sí se tiene que pactar, sí o sí para que sea válido esa relación laboral, tiene que respetarse lo que establece el convenio. Si se paga de menos es nulo, es nulo. Y por ende el trabajador luego puede reclamar todas las diferencias. Acuérdense en una prescripción de 2 años. Tiene que reclamar todo eso dentro de los 2 años desde el momento que fue mal liquidado. Volviendo a la autonomía de voluntad. Entonces, ¿cuándo se aplica la autonomía de voluntad? Y recordemos, se aplica cuando en un contrato particular, un contrato laboral particular, se establecen mayores beneficios que lo que establecen las normas vigentes. Por ejemplo, si el convenio me dice que yo tengo que cobrar 40.000 pesos, pacto con el empleador que por igual cargo y que por igual, digamos, extensión de la jornada laboral, 8 horas, etcétera, 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 lo que diga el convenio, cobro 50.000, 10.000 pesos más. ¿Está prohibido eso? No, no está prohibido, porque lo pactado. ¿Sí? Lo que no se puede pactar es una menor remuneración y menores derechos, pero que estén reglamentados o normados. Bien. Y ahí ustedes tienen un ejemplo de lo que es esto. Principio protectorio, que ya lo vimos, el principio de protectorio que habla de la norma más favorable de libro propietario ante la interpretación de la norma para el caso, siempre se va a aplicar todo lo que sea más beneficioso para el trabajador. Y por supuesto, el principio de la realidad. El principio de la realidad, que ya lo vimos, que es importantísimo, que un juez, ante una denuncia laboral, va a tener en cuenta los hechos, la realidad de los hechos, y no los actos formales como un contrato. Porque acuérdense, el caso del monotributista está mal, que está, digamos, mal incluido, que realiza una tarea autónoma cuando está en relación de dependencia. Y acuérdense que todo lo que, no quiero reiterar de nuevo, pero todo lo que vinimos tratando en esta clase, explicando eso. Entonces, estos tres principios hacen al corazón del derecho laboral. Y fíjense ustedes que hasta el año pasado, en 2018, quizás se puso en tela de juicio que era indispensable realizar una reforma laboral. Esto más que todo para la parte privada, que es lo que yo lo pedí en un trabajo anteriormente. Fíjense ustedes que lo que se buscaba era voltear uno de los órganos vitales del derecho laboral, que era la autonomía de voluntad. ¿Ustedes se imaginan dejar de un lado los convenios colectivos de trabajo, donde se fijan los derechos y lo mínimo que tiene que cobrar un trabajador por las distintas actividades? Que se deje de lado eso y que cada trabajador tenga que pactar con su empleador el sueldo,
bien, si un sueldo mayor no habría problema. Fuera de convenio, un sueldo mayor fuera de convenio existen. Pero imagínense un trabajador de categoría 2, categoría 3, de una industria que tenga que cobrar 50.000 pesos y diga, no, mira, yo voy a cobrar 30. Está bien, yo con 30 me conformo. Esto va a la perdición. Esto vamos a transformar en un país asiático, de esos africanos, pobre gente que apenas tiene un acceso a un hospital público. Entonces, esto, repito, no es reformar un derecho laboral, reformar una ley laboral porque se quiera reformar por una transición económica que esté viviendo el país y por ende el empresariado argentino. Yo con el tema este de la pandemia me salgo un poquito del tema, pero así dialoguemos un poco. Escucho cada barbaridad, pero gente, periodistas, intelectuales, que están hablando de reformar la ley, pero están totalmente fuera de foco. Yo hace muchísimos años que sé el derecho laboral, de 27 años que estoy en derecho laboral, y medio que uno se apasiona con todo esto, pero realmente uno se pone al lado de los trabajadores y el trabajador no tiene ninguna responsabilidad de la situación que esté pasando, tanto la parte económica del país como de las empresas. Bueno, con esto ya ustedes hicieron la autoevaluación, y bueno, esto estudien bien, estudieron porque seguramente ya vamos a poner una fecha para el primer parcial, vamos a ver qué mecanismo utilizamos. Esto es algo especial por el tema de la pandemia, bueno, pero no es cuestión de desesperarse. Lo importante es que más allá de una evaluación, ustedes interpreten y ustedes aprendan, porque para eso estamos nosotros, para que ustedes puedan aprender esta materia, para que puedan tener ya saben que el objetivo es que ustedes puedan tener una vida profesional digna. ¿No? Bueno, entonces quedaría ya para la próxima clase, vamos a ver si ya comenzamos a hacer bien rapidito, bien rápido, que no da para mucho, el tema del estatuto de la Universidad Nacional de Catamarca, para que veamos las autoridades, y de ahí ya empezaremos con si Dios quiere, con los convenios colectivos. Bueno, muchas gracias.